Les invito a inclinar un momento el rostro y a encomendarnos al Señor. Padre Santo, te damos gracias por estar en este lugar. Pedimos humildemente que perdone nuestros pecados y que nos permitas, Padre amado, tener un tiempo de autoexamen, de conciencia. Que nos ayudes a mirar nuestros errores, nuestros pecados, a librarnos de aquellos que nos son ocultos. Que nos permitas tener una limpia conciencia, Señor, cada día, en el ejercicio de la santidad, del apartarnos del pecado y procurar vivir conforme a tu voluntad cada día que pasa. Toma mis palabras y concédeme, Señor, hablar lo que es recto y justo en el nombre de Jesús. Amén. Abran sus Biblias en Efesios capítulo 5 y vamos a leer los versículos 10 al 12. Efesios 5, 10 al 12. Dice así la palabra de Dios: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Amén. Vemos en el verso 10 que Pablo exhorta a los cristianos a que deben comprender o comprobar o discernir lo que agrada al Señor, lo que es agradable al Señor. Es una exhortación para ellos y es una exhortación para nosotros. Nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a comprobar o a discernir lo que a Él le agrada. ¿Qué significa esto? Significa que debemos desarrollar una conciencia de lo que Dios aprueba o desaprueba. Así es. Nosotros tenemos que, como hijos de Dios, aprender a desarrollar esa conciencia de lo que es agradable a Dios y de lo que a Él le desagrada. En otras palabras, siempre que vayamos a decir algo o a hacer algo o a tomar una decisión, debemos comprobar o discernir si eso agrada al Señor, si trae gloria a su santo nombre. Porque debemos admitir, queridos hermanos, que muchos de nuestros descalabros, que muchos de nuestros desaciertos y que muchas de nuestras tristezas es porque no hacemos el ejercicio de mirar o de comprobar si eso que vamos a hacer, si eso que vamos a realizar es agradable a Dios. Y por eso entonces cosechamos lo que cosechamos. Hacemos cosas sin tener en cuenta la voluntad de Dios, sin preocuparnos, sin mirar si eso que voy a hacer es agradable a Dios. Y pueden ser cosas muy legítimas, pero hay cosas que son legítimas que al yo realizarlas comienzan a quitarme tiempo que debo darle a Dios. Comienzan a apartarme de la comunión con Dios, por más legítimas que sean. No necesariamente se refiere a cosas pecaminosas. Entonces uno tiene que ser sabio como hijo de Dios, porque si yo me cargo de cosas que me roban la comunión con Dios, que van a absorber todo mi tiempo y me van a traer angustias, afanes temporales, eso no agrada a Dios, porque yo mismo me estoy enredando en mis propias decisiones. Y a eso debemos apuntarle cada día nosotros
Cuando decidamos hacer cosas, tomar decisiones, ¿será que esto agrada a Dios? ¿Será que esto no me roba el tiempo para Dios, para mi familia? Y me voy enredando, y los afanes de la vida y del mundo me van apartando de Dios. Y comienzo a enfriarme espiritualmente. Y comienzo a perder la paz y a angustiarme. Todo porque no estoy llevando a cabo esto que el apóstol dice aquí en Efesios 5, verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, tenemos que comprobar, hablando de algunos ejemplos, por ejemplo, si la música que escuchamos es agradable al Señor. Porque la vida cristiana no se trata de mí, la vida cristiana se trata de Dios, de Él. Entonces, en cosas tan sencillas, la música que estoy escuchando agrada a Dios. Porque yo no puedo estar por allí tarareando. Solo un cigarro calma mis penas cuando tú tardas en llegar. Y sobre todo en esta época que se avecina, comenzamos a cantar y a tararear cosas que son totalmente impías y contrarias a la voluntad de Dios y a movernos. ¿Eso agrada a Dios? Nos preguntamos, ¿esto agrada a Dios? ¿Lo que estoy pensando, lo que estoy cantando agrada a Dios? Yo tengo unos problemas allá en la casa con un vecino que pone rancheras y ya me sé las rancheras de memoria. Es una lucha, hermanos, una lucha. Entonces tenemos que comprobar si la música que escuchamos agrada a Dios. Tenemos que comprobar si estamos utilizando el tiempo de manera que agrade al Señor. ¿En qué estoy utilizando el tiempo que Dios me da cada día? Dios me da 24 horas del día. ¿En qué estoy utilizando el tiempo? De esas 24 horas, ¿qué tanto le dedico a Dios? Es más, aunque usted esté trabajando, si usted es un hijo de Dios, usted debe estar haciendo todo para la gloria de Dios, porque la Escritura me enseña que ya sea que coma, que beba o haga cualquier cosa, yo lo debo hacer para la gloria de Dios. Entonces, miremos cómo estamos utilizando el tiempo de manera agradable al Señor. Hay que sacar un tiempo para leer las Escrituras, un tiempo para orar, para tener comunión con Él. Y mientras estemos trabajando, que nuestros pensamientos estén enfocados en los principios de Dios para hacer las cosas. Tenemos que comprobar si las películas que vemos agradan al Señor. Hay películas muy buenas, pero hay películas muy malas. Sobre todo en estos tiempos donde ya sin tapujos ve uno en las películas hombres besándose, teniendo relaciones sin ningún tapujo, cosa que antes no se veía, cosas que antes eran vedadas, hoy en día están libremente expuestas en los medios de comunicación. Si nuestros niños ven eso, si nosotros vemos eso, no estamos agradando a Dios. Nosotros tenemos que tener la madurez para decir, yo no voy a ver esto, no voy a verlo. Hay películas cristianas muy buenas, hay otras películas documentales, cosas que uno puede en un documental ver la obra de la creación de Dios y adorar a Dios cuando uno está viendo esa película, sin necesidad de que sea cristiana. Un documental de la naturaleza nos lleva a adorar a Dios, porque uno ve cómo tantas cosas tan hermosas que Dios ha creado fluyen y funcionan de manera maravillosa, todo por el poder del Señor. Así que tenemos que comprobar si las películas que vemos agradan al Señor. Tenemos que comprobar si la manera en que estamos relacionándonos y tratando a nuestro cónyuge agrada al Señor. Eso también es muy importante. ¿Cómo le estoy contestando? ¿Cuáles son mis actitudes para con ella o para con él? ¿Esto agrada a Dios, la manera en que yo le contesto?
en la manera en que yo me comporto, en la manera que yo lo atiendo. Tenemos que comprobar si la manera en que estamos utilizando el dinero agrada al Señor. Estoy siendo un comprador compulsivo, comprando cosas que realmente no necesito. ¿Cómo estoy utilizando el dinero? Todas esas cosas, este versículo nos lo está indicando. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y luego nos hacemos una pregunta. ¿Por qué Pablo quiere que comprobemos lo que es agradable al Señor? En Filipenses 1, sin perder ahí Efesios, vamos a Filipenses 1, 9 al 11. Aquí Pablo nos explica por qué quiere que busquemos las cosas que agraden a Dios. Filipenses 1, 9 al 11 dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Noten ustedes el texto, en el verso 9. Pablo pide en oración que el amor entre ellos, entre los filipenses, abunde más y más. Esa coinonía, ese amor cristiano, abunde más y más. Y dice que debe ser en ciencia y en todo conocimiento. O en todo conocimiento y en todo discernimiento, dice otra versión. O sea, Pablo quiere que nuestro conocimiento y el discernimiento acerca de la voluntad de Dios aumente más y más. Y luego dice en el verso 10, ¿para qué? Para que aprobéis lo mejor. En la medida que nosotros conozcamos el amor de Cristo, conozcamos las Escrituras, vamos a tener la capacidad espiritual e intelectual de aprobar lo mejor. ¿Con qué fin? A fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Noten que de lo que aprobemos o desaprobemos, vamos a ser sinceros e irreprensibles en el día de Cristo, en el día de su segunda venida. Cuán importante entonces es aprender a comprobar lo que es agradable al Señor. Hoy en día hay muchos engaños. Creemos nosotros que vamos caminando bien, que eso que estamos haciendo es bueno, pero si lo examinamos a la luz de la palabra, muchas cosas que estamos haciendo no son correctas y nos estamos apartando por el contrario de Dios. Entonces, para que comprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Que seamos sinceros, no hipócritas y por supuesto irreprensibles. Así como en 1 Timoteo capítulo 3, donde se dan los requisitos para un pastor, el pastor debe ser irreprensible. También la orden es para cualquier cristiano. Debemos ser irreprensibles, que las personas no tengan nada que decir de nosotros, para que estemos bien preparados el día que el Señor regrese o el día de nuestra muerte. Verso 11, llenos de frutos de justicia. Entonces, cuando nosotros aprobamos lo que es agradable al Señor, vamos a estar llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Todo nos lleva ¿a dónde? A darle gloria y alabanza a Dios. Así que todos los actos de nuestra vida, todo lo que realicemos como hijos de Dios, debe llevarnos a dar gloria a Dios, que es nuestro culto racional, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 1 y 2. Entonces, vemos ahí cómo o por qué mejor debemos aprender
a comprobar lo que es agradable al Señor. ¿Cómo podemos aprender a discernir lo que es agradable al Señor? Otra pregunta que nos hacemos. Hay varias cosas que podemos hacer para aprender a discernir lo que es agradable al Señor. En primer lugar, estudiar la Biblia con devoción. Usted debe estudiar la Biblia con devoción. Cada vez que la abra, no la habla de mala gana. Ábrala porque usted está seguro que allí está la voluntad de Dios para su vida. La Biblia es la palabra de Dios y nos revela la voluntad de Dios para nosotros. Al estudiar la Biblia podemos aprender por el Espíritu Santo lo que es agradable a Dios y lo que no lo es, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el Hijo de Dios sea perfecto y bien preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuán importante es eso? Entonces, aprendemos a comprobar lo que es agradable a Dios cuando estudiamos la Biblia con devoción. Pero también podemos hacer otra cosa, es orar de corazón. Orar de corazón. La Biblia habla de dos clases de oración: la oración que se hace de labios y la oración que se hace de corazón, de espíritu. Entonces tenemos que orar de corazón. Cuando oramos de corazón, nos comunicamos con Dios y le pedimos su guía. Y cuando oramos de corazón es porque dependemos de Dios. Al depender de Dios, el Espíritu Santo guiará toda verdad y podremos discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Podemos discernir la voluntad de Dios para nuestra vida. Otra manera de comprobar o discernir lo que es agradable al Señor es temiendo al Señor. Debemos desarrollar temor de Dios en nuestro corazón. En el Salmo 25, verso 12, el Espíritu Santo escribió lo siguiente. Salmo 25, verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Cuando el hombre teme a Dios, Dios le enseña el camino que ha de escoger. Es decir, le guía a discernir lo que es agradable al Señor, a tomar una buena decisión. Así que el temor de Dios nos lleva a que Dios nos muestre y nos guíe qué decisión tomar. Porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y otra manera de aprender a comprobar lo que es agradable a Dios es no participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Volviendo a Efesios 5, en los versículos 10 al 12 dice: comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, Dios nos ha salvado, queridos hermanos, para vivir en santidad, no para vivir pecando. Dios nos ha salvado para condenar el pecado, no para seguir participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Dios nos predestinó y nos salvó y nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso aquí dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando aprendemos a discernir lo que es agradable al Señor, esto nos llevará a evitar el pecado y a caminar en la luz, y en consecuencia podemos vivir nuestras vidas con limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres, como Pablo lo enseña en Hechos 24:16. Pablo advierte a los creyentes en este texto de Efesios a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien a reprenderlas. Esta frase, reprenderlas, significa exponer o desenmascarar las mentiras del pecado para que pueda ser detectado y rechazado, no solamente por mi persona, sino por los demás. Yo, con el conocimiento de la verdad,
Tengo que aprender a desenmascarar lo que es falso, que muchas veces está camuflado como si fuera bueno, porque el pecado es así, muy sutil y engañoso. Y en el verso 11 Pablo usa la frase infructuosas, obras infructuosas de las tinieblas, para referirse a las acciones que son malas, destructivas y que no producen ningún bien a nuestra vida ni a la vida de los demás. No debemos participar de esas obras infructuosas, y usted sabe cuáles son. Así que cuando aprendemos a comprobar lo que es agradable al Señor, entendemos que hasta da vergüenza mencionar los pecados que muchos cometen en privado. El pecado lo único que trae, hermanos, es vergüenza y desgracia a la vida nuestra y a la vida de los que nos rodean. En el versículo 12, Pablo explica que aún hablar de las obras de las tinieblas es vergonzoso. Esto se debe a que el mal, el pecado es inherente a la maldad, a lo que es contrario a la voluntad de Dios. Es inherente, contrario a la santa naturaleza de Dios y de su pueblo. No participemos entonces, amados hermanos, del pecado. Cuando dice que no participemos del pecado, esto implica rechazar la tentación, dejar el rencor, perdonar, aborrecer todo aquello que Dios aborrece. Cuando Pablo dice que denunciemos el pecado o que reprendamos las obras infructuosas de las tinieblas, esto significa que debemos hablar en contra de la injusticia y de aquellos actos que corrompen el corazón y los buenos principios que Dios siembra en el corazón del hombre. Y cuando Pablo dice que vivamos en luz, quiere decir que vivamos una vida sin doblez, sin hipocresía, procurando hacer siempre la voluntad de Dios. Así que, queridos hermanos, examínense hoy. ¿Están comprobando cada día en sus decisiones y en todo lo que ustedes hacen, si eso que están haciendo, si eso que están diciendo, si eso que están viendo, si eso que están escuchando es agradable al Señor? Si la manera en que están tratando a su cónyuge, a sus hijos, es agradable al Señor. ¿Le está tolerando el pecado a sus hijos? ¿No les está diciendo nada porque no quiere que se pongan bravos? Hermanos, duélanos el corazón o no nos duela, tenemos que estorbar el pecado a nuestros hijos. Y tenemos que mostrarles cuando se equivocan, pero también mostrarles el camino y la solución al pecado. Y cuando nosotros mismos pecamos, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón a nuestros hijos también si hemos pecado contra ellos. Estamos llamados a hacer luz, a comprobar lo que es agradable ¿a quién? Al Señor. Padre, te doy gracias y bendigo tu santo nombre y te ruego, Padre, que nos enseñes y nos ayudes cada día a estar unidos a ti, porque separados de ti nada podemos hacer. Lo único que podemos hacer es pecar y pecar. Ayúdanos a discernir lo que es agradable a tus ojos, no mirando por nosotros mismos, sino también por lo de los demás y también por tu gloria, mi Señor. Porque todo a la postre lo debemos hacer para tu santa y preciosa gloria. Bendito seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.